Saludos constructores, sean bienvenidos a esta edificación magistral. Les habla su perito arquitecto y hoy no vamos a amontonar madera, ni heno, ni hojarasca con conceptos religiosos vacíos. No estamos aquí para eso. Nuestro objetivo el día de hoy es tirar la plomada con absoluta exactitud. Vamos a revelar paso a paso la verdadera estructura de la arquitectura celestial. Es hora de dejar las suposiciones y comenzar a leer los planos originales. Y para empezar, quiero que nos detengamos ante una paradoja fundamental, porque este va a ser el cincel que va a romper las estructuras obsoletas de nuestra mente. Les pregunto, y de verdad quiero que lo evalúen con profunda honestidad intelectual. ¿Están operando bajo el yugo pesadísimo de un contrato condicional, atados a ese temor constante de fallar? ¿O por el contrario, están administrando la plenitud de una herencia que ya ha sido legalmente consumada? Piénsenlo. El sistema religioso, a lo largo de los siglos, ha construido un andamiaje que es totalmente artificial y sumamente frágil. Es un sistema que se fundamenta en la insuficiencia humana. Ahí, el individuo vive sudando, desgastando todo su vigor, esforzándose en obras muertas, simplemente para intentar ganar el favor de una deidad a la que en el fondo percibe distante. Imaginen por un solo instante tener que llevar sobre sus propios hombros el peso estructural de una inmensa catedral de piedra. Es una carga insostenible. Inevitablemente van a colapsar. Sin embargo, el verdadero conocimiento técnico de nuestro diseño eterno nos revela algo glorioso. El Padre jamás subsidia la inmadurez, y mucho menos fundamenta su casa sobre la ansiedad y el sudor de un siervo. Nosotros hemos sido llamados a una libertad forense, legal. Hemos sido llamados a la gestión experta de un testamento soberano donde todo ese esfuerzo carnal queda totalmente abolido. Abolido frente a la exactitud inamovible de una herencia que, escuchen bien, no depende de nuestra fuerza, sino única y exclusivamente de la fidelidad inquebrantable del testador. Así que, para trasladar nuestra mente desde esas trincheras de servidumbre agotadora directo hacia el estrado del gobierno maduro, hoy vamos a edificar sobre 6 pilares estructurales. 1. El plano original. 2. De pacto a testamento. 3. El ejecutor vivo. 4. La madurez legal. 5. El tribunal del reposo. Y 6. La gobernanza natural y digital. Arranquemos. Sección 1. El plano original. Entendiendo el arqué. Pues bien, antes de atrevernos a colocar un solo ladrillo en la casa, todo constructor verdaderamente sabio debe consultar el diseño que fue trazado desde la eternidad. En la inmensa arquitectura del reino, el punto de origen absoluto es el arché. Y entiéndase esto, no estamos hablando de un simple boceto o una sugerencia que usted o yo podemos modificar a nuestro antojo. No, hablamos del plano maestro, inalterable, establecido por el Padre antes de la fundación de los tiempos. Fíjense, un verdadero perito arquitecto opera exactamente como un maestro ebanista frente a una pieza de madera muy noble. Un buen ebanista no llega a imponer su voluntad sobre la madera, forzando cortes arbitrarios que terminarían quebrando toda su integridad estructural. Para nada. Al contrario, él lee meticulosamente la dirección natural de la fibra, la veta de la madera, asegurándose de que la obra final pueda resistir la intemperie y soportar las máximas pruebas de tensión. De la misma manera, constructores, nosotros no podemos forzar la edificación espiritual basándonos en nuestras propias ambiciones. Toda obra tiene que alinearse milimétricamente al arché. Y este diseño blindado lo vemos desde el libro de Génesis. Cuando el Padre establece el acuerdo de la promesa, el ser humano es puesto en un estado de inhabilitación total. Literalmente, lo hace a un lado. Es la deidad misma quien firma el acuerdo. Él pasa como un horno humeante que absorbe la justicia y como una antorcha de fuego que imparte la genética divina. La base queda sellada eternamente por la infalibilidad de Dios, no por el esfuerzo del hombre. Sección 2. De pacto a testamento. La transición jurídica de Berit a Diateque. Una vez que comprendemos que hay un plano original, debemos analizar la transición estructural más crítica de toda nuestra existencia. Es el momento en que pasamos de intentar sostener a duras penas un edificio en ruinas a habitar, de lleno, una estructura que ya está finalizada. Este es un contraste verdaderamente monumental. Verán, en la cultura antigua, la relación con lo divino operaba bajo el Berit. ¿Qué es el Berit? Es un pacto, un contrato de mutuo compromiso. Aquí, ambas partes asumen obligaciones estrictas y adivinen qué, si fallabas en tu parte, eras cortado. Así de simple. Obviamente, esta legalidad forjaba irremediablemente una neurobiología del miedo. Creaba un estado de angustia perpetua, donde el siervo sudaba sangre tratando de sostener su lado del acuerdo,
apoyándose en la fuerza de una carne que sabemos que es débil. Pero el diseño eterno utiliza un término grecorromano absolutamente revolucionario que viene a desmantelar ladrillo por ladrillo este edificio del miedo. Ese término es diatek. A diferencia de un contrato condicional, una diatek es un testamento. Es una disposición unilateral, absoluta y soberana, dictada por una autoridad incuestionable. Bajo la arquitectura de la diateque, el beneficiario no aporta capital, no negocia las condiciones, no tiene que sudar para sostener ningún acuerdo, simplemente se posiciona, legalmente, como un heredero autorizado para recibir la posesión tangible de la herencia. Es, señores, la abolición definitiva y gloriosa de la jurisdicción del suplicante religioso. Y como peritos de este diseño, tenemos que asimilar una exigencia legal suprema. Consideren esta frase clave. El genio arquitectónico del diseño eterno radica en el hecho de que el testamento ya ha sido ejecutado, transformando la promesa en una posesión real y tangible. Esa es la genialidad arquitectónica del Padre. Exige la ejecución. Piensen en esto. En las cortes celestiales, al igual que en el derecho antiguo humano, un testamento carece de absolutamente todo vigor legal hasta que se comprueba fehacientemente la muerte del testador. Mientras el testador siga respirando, ese documento no es más que papel y tinta. Contiene buenas promesas, intenciones, esperanzas futuras, claro, pero una vez que la muerte es comprobada, la promesa transiciona violentamente a una posesión real, presente y auditable. Por tanto, el Gólgota, mis queridos constructores, no fue un evento para dar lástima. No fue una simple tragedia histórica que recordamos con tristeza. Fue una impecable y precisa mesa de operaciones forenses. El sacrificio pericial del Hijo transformó el testamento en un título de propiedad inquebrantable, inhabilitando para siempre la necesidad de nuestro patético esfuerzo humano para intentar activar la herencia. Ya está activa. Sección 3. El ejecutor vivo. La paradoja del testador. Ahora bien, esto nos lleva a una pregunta fascinante. ¿Qué ocurre con el testamento cuando el testador fallece? Bueno, en el mundo humano, la herencia queda ahí, a merced de tribunales terrenales o de administradores corruptos que poco a poco terminan diluyendo la voluntad original. Pero aquí entramos en el segundo gran acto de nuestra edificación. Entramos en la paradoja jurídica más grande de todo el universo. Hablamos de los dos roles legales, simultáneos e insuperables, que ejerce Cristo. Fíjense bien, porque nuestro diseño presenta una estructura que anula desde la raíz cualquier posibilidad de orfandad administrativa. Cristo opera en dos frentes que simplemente quiebran la lógica del derecho convencional. Primero, Él es el testador que muere en la cruz. Su sangre derramada no es una linda metáfora religiosa, no, es la evidencia forense e incuestionable que activa irrevocablemente el testamento. Pero en segundo lugar, y aquí está la magia del diseño, Él es el ejecutor vivo. Al resucitar victorioso, Él asume personalmente la supervisión activa de su propio patrimonio. No dejó su inmensa herencia en manos de la negligencia humana o del azar. Él vive para auditar en tiempo real, con una exactitud milimétrica, que su diseño se ejecute exactamente según su voluntad original. Y para que este monopolio de fidelidad divina sea perfecto, se requirió aplicar una anestesia. Fue necesario un corte quirúrgico directo a nuestra arrogancia humana. Esto nos introduce a un concepto profundo, el tardemá. A menudo lo traducimos simplemente como un sopor profundo, un sueño. Pero en términos técnicos y legales, el tardemá es la inhabilitación forense de la carne. Tal como Dios hizo caer un profundo sueño sobre Adán para poder extraer la arquitectura de Eva sin su interferencia, o sobre Abraham, mientras la deidad caminaba completamente sola por el pasillo del pacto, el diseño eterno exige que el esfuerzo humano sea totalmente paralizado. El tardemás nos asegura que el ser humano jamás se convierta en cofirmante de un cheque cósmico para el cual no tiene fondos, ni que intente ser el constructor de un diseño celestial que su propia debilidad jamás podría sostener. Toda la firma, todo el crédito, toda la gloria y sobre todo el peso gravitacional de la edificación recaen única y exclusivamente sobre la inquebrantable fidelidad de la deidad. Así es, nuestra carne ha sido anestesiada legalmente para que sea la gracia perfecta la que administre la obra. Sección 4. Madurez legal. El protocolo de eutanasio.
Habiendo establecido este plano maestro y entendiendo la legalidad inquebrantable del testamento que ya ha sido ejecutado por Cristo, es momento de pasar al desarrollo orgánico del administrador, porque, seamos lógicos, una herencia de esta envergadura requiere de manos expertas y de mentes absolutamente lúcidas. El padre no le va a entregar el capital del universo a menores de edad inestables. Para eso existe el riguroso protocolo de huiothesia. En nuestras traducciones comunes solemos llamarlo simplemente adopción, pero les aseguro que esa palabra pierde hoy en día todo el peso legal del mundo grecorromano original. La huiothesia no es un acto emocional, no es Dios consolando a huérfanos asustados, no. Es la acreditación forense y gubernamental que certifica públicamente la madurez de un hijo para que tome el control del negocio familiar. Y esto consta de 3 fases que son ineludibles. La primera fase es la purga. El administrador tiene que desmantelar por completo su vieja mentalidad de siervo, tiene que triturar y demoler las fortalezas religiosas del temor a equivocarse. La segunda fase es la calibración estructural. Esto significa tener el entendimiento exacto de cómo fluye la autoridad, conociendo a la perfección los límites de su propia jurisdicción territorial. Y finalmente la tercera fase, la certificación pericial. Aquí es donde se le otorga, por así decirlo, la toga de madurez, el anillo de autoridad. Este acto certifica, tanto en el mundo visible como en el invisible, que este hijo ahora articula, legisla y gobierna en perfecta y absoluta sincronía con la mente del padre. Y escuchen bien esto, porque esta certificación no es solo un diploma colgado en la pared, transforma literalmente el cerebro del administrador. Observemos el tremendo impacto neurobiológico de este diseño. La mentalidad de siervo, esa que sigue atada a las demandas de un pacto condicional, opera perpetuamente bajo lo que la ciencia llama distress. Hablamos de un estrés tóxico corrosivo. Es generado por ese síndrome de insuficiencia, el miedo constante al castigo y la tremenda frustración de seguir produciendo obras muertas. El cuerpo literalmente se descompone bajo el peso de intentar agradar a Dios con su propia fuerza humana. Sin embargo, cuando la genética de la vida increada de Dios reconfigura la neuroplasticidad del cerebro de un hijo maduro, este transiciona hacia el eustrés, un estrés positivo. Es la energía vibrante del gozo gubernamental. Es un atractor emocional positivo que es impulsado únicamente por la certeza del reposo. El heredero maduro opera en excelencia, en creatividad, en una optimización máxima. Y no lo hace porque le tema a la ira divina, sino porque la propia naturaleza del dueño de la casa ya fluyó por su torrente sanguíneo. Sección 5. El Tribunal de Reposo. La plataforma de máxima autoridad. Ahora, toda esta teoría sublime tiene que transicionar hacia la legislación territorial y práctica. ¿Desde dónde, exactamente, ejerce sus juicios este hijo maduro? Conozcamos la topografía de nuestra autoridad, porque el acceso al gobierno depende estrictamente de la ubicación legal desde la cual estamos operando. Contrastemos las 2 grandes montañas espirituales. Por un lado, tenemos el monte Sinaí. El Sinaí representa el viejo orden, terror, tormentas eléctricas, una ley externa escrita en piedra fría que solo sirve para condenar la debilidad humana. Es el paradigma definitivo de la distancia, donde el hombre intenta escalar con el sudor sangriento de su propio esfuerzo, solo para encontrarse, al final, con la muerte. Pero la sangre del testamento nos ha trasladado de una manera definitiva e irrevocable al monte Sión. Sión es la sede gubernamental, es el epicentro del Dios vivo. Se caracteriza por otorgarnos un acceso audaz, irrestricto y por sobre todas las cosas, nos introduce al reposo. Y presten mucha atención aquí. El reposo, dentro de nuestro diseño arquitectónico, no es una pasividad cobarde, no es estar inactivos y contemplativos, para nada. El reposo es la plataforma de más alta autoridad gubernamental. Un perito legisla y emite juicios implacables contra las tinieblas precisamente porque opera desde un tribunal donde sabe que la justicia ya ha sido total y absolutamente consumada. Y es desde este tribunal del reposo absoluto que el heredero certificado comienza a gestionar el pleroma. Esta es una palabra imponente que define la plenitud incalculable de aquel que todo lo llena en todo. El pleroma es la totalidad absoluta de la sabiduría, de los recursos, de las patentes y de todos los activos patrimoniales que ya nos fueron asignados en el testamento celestial. Miren, la mente religiosa siempre opera desde la escasez. Se la pasa mendigando favores al cielo, rogando que Dios intervenga, actuando como si Él no hubiera provisto ya absolutamente todo en la cruz. Pero el gobierno de los hijos maduros opera desde el pleroma. Nosotros no rogamos desde un sentimiento de insuficiencia, nosotros como hijos realizamos requisiciones legales. Imagínenlo así.
Al igual que un gerente regional solicita activos de la sede central de su corporación para poder expandir y operar su sucursal con total éxito, el primogénito requisita la sustancia del reino desde su posición inamovible de reposo. Lo hace con la certeza pericial de que el capital necesario para transformar su ciudad, su entorno y su jurisdicción ya está asegurado, pagado y auditable en la sangre del ejecutor vivo. Sección 6. Gobernanza natural y digital. La estrategia de la doble porción. Y así, constructores, llegamos a la fase final de nuestra edificación. Sé que todo este andamiaje conceptual suena muy técnico, así que permítanme aterrizarlo de una manera sumamente práctica y fascinante. ¿Cómo se manifiesta físicamente esta inmensa autoridad arquitectónica hoy, en el siglo XXI? A través de la estrategia de la doble porción. Y aclaro de inmediato, este no es un concepto místico de enriquecimiento material rápido. Es una habilitación pericial para colonizar dos esferas simultáneamente con la cultura y el orden del reino. Primero, intervenimos la geografía natural. Establecemos epicentros físicos reales en nuestros territorios. Pero entiendan esto, estas no son iglesias funcionando como supermercados religiosos, diseñados para el consumo emocional masivo y superficial de las multitudes. No, son verdaderos talleres maestros de edificación, lugares que operan por un diseño milimétrico para forjar, educar y equipar la madurez de los hijos. Segundo, y esto es absolutamente vital en esta era hiperconectada, colonizamos la geografía digital. La primogenitura posee la pericia técnica y el mandato absoluto de colonizar los algoritmos. Estamos estableciendo verdaderas embajadas de luz en los sistemas de comunicación globales. Realizamos lo que llamamos una compresión estratégica. Empaquetamos este vasto, profundo y eterno código de gobierno en formatos digitales de altísima penetración. Estos formatos operan como flechas de precisión disparadas directo a la cultura. Nuestro objetivo final, desmantelar las fortalezas del miedo social. Irradiamos la verdad eterna como un faro para atraer a las mentes que están perdidas en el abismo de la ansiedad contemporánea y llevarlas directo hacia el reposo inamovible, seguro y firme de nuestro rey. Por lo tanto, hermanos, constructores y estudiantes de este diseño inalterable, habiendo expuesto ante ustedes la profundidad, la base legal y la majestuosidad de nuestra arquitectura técnica, los tengo que dejar con este cuestionamiento pericial. La decisión está frente a ustedes. ¿Van a continuar desgastando sus fuerzas, sudando la gota gorda como ciervos temerosos? ¿Van a seguir atrapados bajo la ilusión de un pacto condicional que solo los agota día tras día, sin ofrecerles jamás una solución real o duradera a su humanidad? ¿O acaso aceptarán finalmente la metanoia, esa transformación tectónica, profunda y radical de su mente, necesaria para tomar su asiento legítimo en el estrado del reposo? Escuchen la legalidad del cielo. La sangre del testamento ya ha sido derramada, el documento está firmado, el ejecutor ha resucitado y hoy audita la herencia con ojos de fuego. La toga de la madurez y el anillo de autoridad están listos en la mesa para aquellos que, valientemente, decidan crecer. Es el tiempo exacto, la hora precisa, de abandonar para siempre el activismo vacío de la religión y asumir de una vez por todas la jurisdicción. Gobiernen la geografía natural y la geografía digital que les ha sido encomendada. Administren el pleroma inagotable del Padre y establezcan el reino con la exactitud irrevocable y la sabiduría técnica de un primogénito maduro. Que esta verdad, que hoy ha sido tallada en oro y plata frente a ustedes, edifique sobre la roca eterna en sus vidas y mentes. Hasta la próxima lectura de nuestros planos maestros.